Vamos a desarrollar el primer punto, que es de interés simple. Y dice así: se desea adquirir un crédito para comprar un vehículo. El banco Robaborra tiene estas dos líneas de servicio. La primera es que presta el 100% del valor del vehículo a una tasa de interés del 2.3% mensual, con un plazo de 5 años. La segunda es que presta el 80% del valor del vehículo a una tasa de interés del 1.8% mensual, con un plazo de 7 años. Nos pide que analicemos ambos casos y elijamos la opción más favorable si el vehículo tiene un precio de 45 millones de pesos. Entonces, como el ejercicio es de interés simple, vamos a analizarlo de esta manera. Tomamos los 45 millones, de la primera opción que nos da el banco. Los 45 millones, tasa de interés del 2.3% y 60, que sería la cantidad de meses, ya que como nos lo está dando en años, decía 5 y 7 años, la opción más fácil para manejar la tasa de interés mensual sería pasar años a meses, que significaría que estos 5 años son 60 meses y los 7 años serían 84 meses. De lo contrario, tendríamos que pasar la tasa de interés mensual, la tendríamos que pasar anual, pero nos convendría mucho más manejarla mensual, ya que pues la tasa de interés está de esta manera. Entonces, vamos a tomar los 60 meses y tomaremos desde el número 0, arrastramos hasta 60, y la deuda en el periodo 0 pues va a ser de 45 millones, que es en el momento en el que nos entregan el dinero. Para calcular los siguientes meses, lo que hacemos es calcular el interés, que el interés va a ser el 2.3% por el valor actual, que serían los 45 millones. Es decir, multiplicamos, pero tenemos que tener en cuenta que hay que fijar estas selecciones con al F4. Para las personas que utilizan otro tipo de computador como el MacBook, tendrán que poner Command T, que hace las veces de al F4. Entonces, para fijar, también tendremos que fijar la cuota. La cuota va a ser el valor que se necesita pagar por el número de tiempo, por el número de meses. Esto se divide y la cuota de interés va a ser la suma. La cuota más interés pues va a ser el interés más la cuota. Para la deuda, lo que haremos es restarle la deuda que teníamos en el periodo 0, restarle el valor de la cuota. Es decir, quedaría de esta manera. Lo restamos y lo único que tendremos que hacer es arrastrar nuestra fórmula hasta abajo. Y ahí los otros meses van a tomar las mismas fórmulas. Para el otro punto, hacemos el mismo procedimiento, lo mismo del interés, el 1.8% por los 36 millones. Aquí hay que tener en cuenta que como la segunda opción nos pedía que nos daba el 80% del valor del vehículo, entonces sacamos el 80%, que era 36 millones, es el 80% del 45 millones. Y aquí lo que hacemos es que tomamos el interés, también lo multiplicamos por el 80% del valor del vehículo, la cuota le hacemos el mismo procedimiento, el valor actual dividido por el número de periodos, y la cuota más el interés se suman. La deuda va a ser el mismo procedimiento de los 36 millones, se le restan el valor de la cuota, que son 428.571 pesos, y esto también lo vamos a arrastrar. ¿Cómo saber esto? ¿Cuál es más conveniente, si la opción 1 o la opción 2? Lo analicé de la siguiente forma. Tomamos el interés de todos los periodos de la primera opción y en el interés va a ser 62 millones. Tomamos el interés de la segunda opción y el interés va a ser de 54. Entonces, si a esto, fuera de esto, le sumamos lo que le hace falta para completar los 45 millones. Es decir, que si le sumamos los 9 millones que le hacen falta, sería 9 millones
más este valor que está acá nos daría 63 millones, es decir que estamos pagando mucho más que si usáramos la opción 1, donde solamente pagaríamos 62 millones, ya con las cuotas, el interés y lo demás. Entonces es más conveniente que el banco elija esta opción de acá, el préstamo al 100% del valor del vehículo, a pesar de que el interés es más alto, pero el plazo del pago es más corto. Entonces pagamos más interés por menos tiempo. Nos conviene más que menos interés por más tiempo. Segundo punto. El segundo punto es de tablas de amortización. Y dice que se desea adquirir un crédito por 15 millones entre todas las entidades financieras. Solo dos están dispuestas a prestarme el dinero bajo las siguientes condiciones. El banco de sangre, con tasa de interés del 2.3% mensual, con un plazo de 5 años. El banco de Duque, tasa de interés del 1.8% mensual, con un plazo de 7 años. Ahora nos pide que elaboremos las tablas de amortización y elijamos la mejor opción. Entonces, lo mismo que el ejercicio anterior, vamos a tomar los 5 años como meses, igual los 7 años. 5 años equivalente a 60 meses y 7 años a 84. De lo contrario, como les mencioné anteriormente, tocaría pasar la tasa del 2.3%, que es efectiva mensual, tocaría pasar a una tasa efectiva anual. Tendríamos un procedimiento un poco más largo y dificultaría un poquito más el proceso. De esta manera solamente tomaremos los 5 años y los pasaremos acá a meses. Y al igual con los 7 años y lo pasamos acá a meses. Tomamos los 15 millones. Tomamos los 15 millones y de esta forma vamos a realizar las tablas de amortización. El primer periodo pues es el cero, la deuda cero, cuota cero, interés cero, abono capital cero, todo porque es la primera vez, y el saldo que se tiene es de 15 millones, que es lo que el banco nos presta. Al igual al otro lado, 15 millones, que es lo que se presta. La deuda va a ser el mismo saldo, el resultado del saldo va a pasar a la deuda, pero entonces pasa a la casilla que esté abajo, es decir que el primer mes va a ser el saldo, la deuda va a ser el saldo anterior. La cuota es esta misma cuota que calculamos acá. Para calcular la cuota tenemos que ir primero a fórmulas. Las personas que tienen otros tipos de computadores dan FX y aparecen la opción de insertar fórmulas, pero en este computador, que no me permite, vamos a tener que ir a fórmulas, financiera, y para calcular la cuota vamos a ir a la opción de pago. En pago vamos a poner la tasa de interés que necesitamos, el número de periodos, que son 60, el valor actual que tomamos como valor inicial, este lo vamos a poner en negativo para que la respuesta nos dé positivo. Tomamos el 15 millones y le damos listo, y aquí nos aparece el valor que necesitamos, que estamos buscando, el número de pagos. Entonces, este número de pagos es el mismo que vamos a usar acá en cuota. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Entonces le damos igual, seleccionamos el número de pagos y, como les expliqué anteriormente, le dan al F4 o le dan Command T para las personas que utilizan otro tipo de computadores. Siguiente a esto vamos a calcular el interés, que el interés va a ser la deuda por el porcentaje, y al igual también fijamos ese porcentaje. Entonces vamos a hacer lo mismo, el procedimiento, Command T al F4, como lo estén manejando. Ahora seguimos con el abono a capital, que el abono a capital pues es solamente la resta de la cuota menos el interés. Y de esta manera proseguimos al saldo, que el saldo va a ser la resta de la deuda por el abono a capital, es lo que nos da el saldo. Y como les mencioné anteriormente,
Este mismo saldo de acá es el que le pasa acá, porque seleccionamos este de aquí. Entonces lo único que vamos a hacer es, vamos a tomar la fórmula, la primera fórmula, y vamos a arrastrar todo hasta el número de periodos, que va a ser 60. De esta misma manera vamos a tomar este. ¿Cómo saber que nos está quedando bien el ejercicio y tiene que dar cero? Pues el ejercicio a este lado obviamente tiene que dar cero, el saldo tiene que quedar en ceros al mes 60. Y para que estos dos sean como una respuesta coherente, tenemos que fijarnos de que en este lado nos está dando el mismo valor que tiene que dar a este lado. Aquí tomamos unas décimas de más, pero no pasa nada. Lo importante es que nos da cero en ambos lados. Al igual este mismo ejercicio tomamos el mismo procedimiento de vamos a fórmulas, en financiera, vamos a pago, y en pago seleccionamos otra vez tasa, número de periodos, que va a ser 84, el valor actual, que lo vamos a dar en negativo, que va a ser este mismo valor inicial, y aquí nos aparece la cuota que vamos a pagar, el valor de los pagos. Entonces, ¿cómo saber cuál es más conveniente para cuál? Pues resulta que si sumamos todos los intereses, aquí el interés va a ser de solamente 12 millones, mientras en el banco de sangre el interés va a ser de 12 millones, mientras que en el otro banco los intereses van a estar alrededor de los 14 millones. Si solamente sumamos esta columna de intereses, tomamos, ponemos igual, suma, seleccionamos todos los intereses, los intereses que nos están pidiendo el banco, y aquí nos va a dar este número que está acá. Es decir, de esta misma manera hicimos el de acá, es decir que nos ahorramos casi aproximadamente 2 millones 400, 2 millones de pesos, casi. Por último, vamos a finalizar con el tercer punto, que nos pide que planteemos y solucionemos un ejercicio en el cual se necesite aplicar las tablas dinámicas. Entonces, el ejercicio que vamos a tomar es que pues yo quiero tomar una muestra de personas que trabajan en la cuarentena, y, y quiero saber cuál es la profesión de estas personas, cuántos de ellos son hombres y cuántos de ellos son mujeres. Si trabajan o no en la cuarentena, pues entonces vamos a hacer la siguiente tabla. Hice la tabla de la profesión: médico, administrador, chef, contador, otras profesiones. El género, hombre, mujer. Si trabajan en cuarentena, entonces pues toda la selección, como esta muestra es de las personas que trabajan en cuarentena, va a quedar trabajo en cuarentena, pues sí. En la hoja 2 lo que vamos a hacer es que vamos a ir a insertar, vamos a tabla dinámica, donde dice tabla o rango, nos vamos a dirigir a este lado y vamos a seleccionar toda la tabla que está acá. Después de haber seleccionado esta tabla, aquí nos pide que si queremos poner la profesión, el género o trabajos en cuarentena en filtros, filas, columnas o valores. Entonces, como yo lo que necesito es saber cuántas personas trabajan, cuál es la profesión de estas personas, cuántos de ellos son hombres y mujeres y cuántos trabajan en la cuarentena de mi muestra que tomé, entonces lo que hago es tomar la profesión, la puedo poner en filas, como yo lo quiera organizar, filas. Entonces el género lo voy a poner en columnas, y los valores lo puedo poner si trabajan en cuarentena, un ejemplo. Si yo lo necesito saber así, entonces me va a quedar de la siguiente manera: pues si trabajan en cuarentena, 5 administradores, una mujer, de asistente solo trabaja una mujer, y así de la muestra que haya tomado. Entonces el total general
me va a aparecer los administradores hombres y mujeres cuántos trabajan, y el total de los consultados serían 33 personas. Y así es que elaboro mi cuadro de tablas dinámicas para este caso que acabo de inventar.